Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Clau, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, muy bien, muy contenta de estar aquí en otro programa más que pinta que va a estar buenísimo y que nos va a dejar igualmente un buen sabor de boca. Así es que cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues miren, hoy vamos a hablar de opciones terapéuticas en ginecología para la procreación acorde con el plan de Dios. Y este tema es súper importante porque actualmente estamos inmersos en una gran batalla cultural. Una batalla cultural es el conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha por el dominio de sus valores, de sus creencias y prácticas. Por un lado, el bando que considera inmorales determinados comportamientos promueve que sigan prohibidos por la ley, si ya lo están, o que se prohíban si es que están permitidos, mientras que el bando contrario aboga por lo contrario. ¿Y quiénes son estos bandos en disputa? Pues estos bandos son nada más y nada menos que la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. La cultura de la muerte va ganando terreno y ha generado una crisis moral especialmente en el terreno de la ginecología moderna, en el área de la fertilidad natural. Las cosas han dado la vuelta y hoy por hoy el hombre ha estado al servicio de la ciencia, la cual como ciencia debería estar al servicio del hombre. Si te interesa saber cuáles son los ataques de la cultura de la muerte en el área de la fertilidad y las opciones que existen para ti en la ginecología moderna, que son parte de la cultura de la vida y por lo tanto respetan la dignidad de la persona, quédate con nosotros y aprendamos juntos con nuestro invitado de hoy, aquí en tu programa Un Bocado para el Alma, cuáles son tus mejores opciones. Clau, platícanos, ¿quién es nuestro invitado? Bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Fernando Urquiza. Él estudió en la Universidad Panamericana, está graduado con mención honorífica. Sus estudios de posgrado fueron en el Hospital Ángeles Lomas y actualmente está haciendo estuvo 4 meses en la clínica de naprotecnología en México, que está en Puebla. Está cursando alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ha hecho cursos básicos y avanzados de laparoscopía, un simposio de climaterio y menopausia, la rotación clínica en la Universidad de Navarra. Tiene trabajos presentados y publicados. Bueno, pues tiene 4 artículos publicados. Uno de ellos es internacional y mención honorífica en la licenciatura de medicina en la Universidad Panamericana. Y bueno, tiene muchísimas más cosas, pero pues mejor ya le damos la bienvenida a nuestro doctor Fernando Urquiza. ¿Cómo estás? Hola Claudia, hola Luz Mari, qué gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Oye, Fer, platícanos, ¿por qué crees tú, por qué te empezaste a interesar en estos temas, estudiando ginecología? ¿Cuándo te diste cuenta o por qué te diste cuenta o por qué asumes que la fertilidad está siendo tan atacada en el mundo moderno? Bueno, pues yo estudié ginecología. Bueno, yo sabía que quería hacer ginecología, más o menos desde el tercer semestre de medicina en la Universidad Panamericana. Tuvimos un súper buen profesor de fisiología de la sexualidad. Y pues comentando pues toda la parte pues de la fecundación, cómo funcionaba, cómo es que se daba la concepción, de ahí la implantación y se generaba una nueva vida en un embarazo. Pues también vimos los mecanismos de acción de los anticonceptivos, cómo utilizaban las técnicas de fertilización in vitro. Y en este trance, pues el doctor nos dijo, urgen ginecólogos católicos. Y pues fue un flechazo para mí eso. O sea, yo quería ser ortopedista en ese momento. Y pues ya dije, no, definitivamente me encantó el tema y sentí ese llamado muy personal hacia mí. Y de ahí quise ser ginecólogo y nunca cambié ya a otra especialidad. Ya hubo una claridad absoluta a partir de ahí.
Y sí, como tú dices, Luz Mari, yo creo que la fertilidad ahorita es pues uno de los temas más atacados, siempre lo ha sido, pero especialmente ahora tenemos muchos más medios para poder manipularla y hacer lo que queramos con ella. Eh, y pues una vez hablando con un padre, él pues me decía lo bonito de mi profesión, de dedicarme a esta parte de fertilidad, y él decía que Dios se gloría en crear. O sea, para Dios hacerla así y que aparezcan cosas y todo su ejercicio creador, él lo goza porque es una muestra de su omnipotencia. Y, y a nosotros, parte de esa imagen que somos de Dios, la capacidad que nos da como hombre y mujer de participar de la creación siendo co-creadores, es uno de los regalos más grandes que tenemos. Y al mismo tiempo, es una de las cosas que más rabia, que más coraje le da al demonio, donde más se quiere meter y más se quiere atacar. Y sin duda, como decías al principio, Luz Mari, yo creo que esta lucha ahorita, pues nunca la tenemos perdida porque ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos que al final o bueno, que Cristo va a ser triunfador, Cristo va a ser rey, y es el rey, pero pues sí es un área en donde pues muchos católicos van a misa con dispositivos intrauterinos, están yendo a comulgar usando anticonceptivos. Muchas mujeres católicas, pues de tradición, de formación y con muy buena formación, pues tienen la ligadura de trompas, etcétera. Yo creo que es un tema que urge apretar las tuercas, también como un primer paso a una vida espiritual pues mucho mayor. O sea, yo creo que hoy en día uno de los mayores peros hacia la iglesia y la religión está sí estoy de acuerdo con la iglesia, pero pues algo se tiene que hacer pues no podemos tener relaciones solo para embarazarnos y algo se tiene que hacer para controlar el número de hijos, ¿no? Ya no se puede tener hijos como antes. Entonces sí estoy de acuerdo, pero esto tengo mis reservas. Como que una Y iglesia a tu medida, ¿no? Nos estamos haciendo una iglesia. 100%, 100%, y yo diría especialmente en este tema. Entonces, yo creo que este tema como que urge hacer un cambio como para poder dar el primer paso. Y aparte, al ser materia grave, todo lo relacionado a la fertilidad, pues yo creo que es también uno de los temas en donde más católicos pues no están en estado de gracia. Y no estando en estado de gracia, no pudiendo dar ese paso, no puedes avanzar en tu vida espiritual. Entonces, es el principio. Oye, Fer, y de esto que estás diciendo, o sea, bien dices que es materia grave porque todos los temas que tengan que ver con vida, ¿no? Ya sea tanto la fertilidad como al final de la vida, ¿no? La Te eutanasia. congelaste, Luz María. Ay, yo, otra vez. Uh-huh. Todos, o sea, estos temas que dices que Sí. son materia grave, que Sí. no nada más es en el inicio de la vida, sino también al final de la vida, ¿no? Como por ejemplo la eutanasia, o sea, todo lo que tenga que ver Claro, con vida 100%. con vida es materia grave. Entonces, creo que uno de los grandes problemas hoy es el diagnóstico diagnóstico preimplantatorio y los anticonceptivos, ¿no? O sea, los anticonceptivos que muchas veces se manejan con anticonceptivos cuando realmente no son anticonceptivos, sino son abortivos, la pastilla de emergencia, la pastilla del día siguiente, se han vendido como, pues, como si te comieras un caramelo. Entonces, yo como maestra universitaria veo a mis jóvenes totalmente fracturados, porque me gustaría que ahondaras un poquito en lo que hacen los anticonceptivos en el cuerpo de la mujer, porque yo lo que veo es que el chip que traen es, porque soy responsable, me tomo anticonceptivos, Claro. ¿no? Entonces, 100%. fíjate cómo esta palabra responsable, ellos están asumiendo que están haciendo lo correcto y que están haciendo algo responsable, ¿no? Entonces, 100%, ¿cómo podríamos sí. romper esta
pues este mito, ¿no? De la responsabilidad y qué es la verdadera responsabilidad, que implica un esfuerzo mucho mayor de lo que están haciendo ellos y que además no te echa a perder como quisiera que nos platicaras qué es el efecto de los anticonceptivos en el cuerpo de la mujer y en Oye, la Luz María, relación. y yo, Ujú, bueno, ujú. también además de eso es cómo es el funcionamiento de los anticonceptivos. Además de lo que Claro, te hace a ti con el cuerpo de la mujer, cómo funcionan en realidad, porque pues hay muchos que son antiimplantatorios, ¿no? Entonces eso, exacto, ¿qué onda? exactamente. Y a lo mejor la mayoría de las personas no lo conocen, pero ya te dejamos hablar. No, 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 buenísima, o sea, buenísimas esas preguntas y súper importante destacarlas. Eh, pues como que todo el tema de de los anticonceptivos iniciaron pues, más o menos en los 60s, pues con la píldora anticonceptiva, que fue justo alrededor de cuando se escribió Human Evite. Human Evite fue un poco una reacción a a la píldora anticonceptiva, en donde en un principio los anticonceptivos, pues como funcionan es que tienen una dosis de estrógeno y progesterona que se tiene que elevar a un cierto nivel para que como que o sea, del hipotálamo y la hipófisis, que se diga, ¿sabes qué? Ya tengo niveles elevados de hormona, yo ya no tengo que estar mandando hormonas. Entonces, con eso ya no se dan los picos hormonales necesarios para que se produzca la ovulación. En un principio, las dosis de anticonceptivos eran dosis altas de estrógeno. Específicamente se ocupaban dosis pues, bastante altas, justamente para inhibir esos cambios hormonales, esos picos hormonales que tienen que ser necesarios para la ovulación. Pero ¿qué pasó? Vieron que como los niveles de hormonales de estrógeno eran muy altos, pues se relacionaba a que las pacientes tuvieran trombosis venosas, un cierto tipo de tumores hepáticos, pero pues fundamentalmente la cuestión era con la trombosis. Entonces, pues empezaron a ir reduciendo las dosis de estrógeno, de tal manera que se dieron cuenta que la dosis de estrógeno necesaria para inhibir la ovulación es altísima, pero la dosis de estrógeno y progesterona que necesitas para más bien como que para ir sobre el endometrio, un endometrio pues delgadito, que fácilmente que se pueda desprender en el momento en el que dejes de tomar los anticonceptivos, era un blanco terapéutico más fácil en donde los niveles de estrógeno ya no iban a tener tantas reacciones adversas. Entonces, ahorita prácticamente ya todos los anticonceptivos hormonales y bueno, también el dispositivo intrauterino y todos estos, muchos sí tienen un efecto anovulatorio, pero como que no le tiran solo al efecto antiovulatorio, sino también principalmente al efecto antiimplantatorio. Entonces, sabiendo que, digamos, la concepción, la unión del óvulo y el espermatozoide, que es el punto en donde ya se forma el material genético de esa persona, en donde ya va a estar determinado qué color de ojos van a tener, si va a ser alto o chaparrito, güero o pelirrojo, morenito, lo que sea, ya está todo determinado. Incluso si va a ser tener facilidad en las matemáticas o no, desde ese momento de la concepción que se da en la trompa uterina, se une, se empieza a desarrollar, esta célula pues se convierte en dos, que se llama blastómera, se va multiplicando, todo esto en la trompa se convierte en una mórula, de la mórula evoluciona a blastocisto y llega finalmente a la matriz. En ese momento, aproximadamente a los 6 días. Se calcula entre 80 horas, 6 días, que llega más o menos a la matriz, en donde ya va a haber un proceso en donde se va a enterrar en el endometrio, que es como un musguito, en donde como que se pega y se entierra. Ese es el mismo musguito que sale en la regla de las mujeres cada vez que les baja. O sea, si fuera solamente el óvulo, pues no sería ni una gotita de sangre lo que saldría. Entonces, para todo el sangrado, pues es en función de este endometrio, esta capa como de un musguito que crece en la parte interior de la matriz y que cuando se da el embarazo, pues el ovario manda señales, el cuerpo lúteo, para que produzca progesterona y que se mantenga bien pegada esa decidua, que el endometrio se convierte en decidua,
que tiene muchos nutrientes y que le va a dar pues alimento básicamente al bebé para que él solito se desarrolle de una manera totalmente independiente. Entonces, ya el hecho de que los anticonceptivos funcionen como antiimplantatorios, en realidad son microabortivos. Son microabortivos porque tú no sabes, o sea, no te consta que haya una vida que esté ahí. Entonces, alguna vez platicando con un sacerdote, por ejemplo, usar un DIU o tener microabortos por un método anticonceptivo, sí es pecado mortal, digamos, por el hecho de que estás usando los anticonceptivos, pero no es excomunión porque no te consta que estés, o sea, no es lo mismo que un aborto tampoco, aunque pues para efectos reales, pues son microabortos de donde se están perdiendo bebitos de 6 días, por así decir. Y esto cobra mucha importancia en donde para la Organización Mundial de la Salud, el embarazo, cambiaron las definiciones de inicio del embarazo y para ellos ahora empieza con la implantación. Esto, pues, con el fin de poder vender los antiimplantatorios como anticonceptivos. Cuando es una cosa, pues, que no tiene sentido. Mejor que los que sean antiimplantatorios, que los vendan como antiimplantatorios, y los anticonceptivos, que la concepción es unión óvulo espermatozoide, como anticonceptivos, pero prácticamente los niveles de hormona necesarios para que realmente sea anticonceptivo, para que no se pueda dar la ovulación, son muchísimo más elevados que los antiimplantatorios. Entonces, prácticamente todos los hormonales son antiimplantatorios. También los dispositivos intrauterinos generan una reacción inflamatoria en la matriz, en donde se mueren muchísimos espermatozoides, pero si llegan a pasar algunos y se llega a conseguir, pues funciona como antiimplantatorio también. Oye, Fer, y en las cajas de los anticonceptivos no te va a decir antiimplantatorio, o sea, nada más te dice anticonceptivo y no, o sea, por ley, digamos, no se especifica cuál es su función. O sea, No, ya no están incluso, obligados por este cambio a la definición. incluso no dice que sean anticonceptivos, solo vienen pues, las hormonas que tiene, las dosis que tiene y ya también son medicamentos hormonales, en donde pues los ocupan como anticonceptivos o antiimplantatorios, más correctamente dicho. Pero la caja no te va a decir ni que son anticonceptivos ni que son antiimplantatorios. Algo que recurrentemente nos dicen los jóvenes es que tienen que usar anticonceptivos por temas de salud, ¿no? Okay. Entonces, ese es como su justificación, o sea, están buscando a ver cómo justificar y cómo aclarar o tranquilizar su conciencia de que pueden usar anticonceptivos por un tema específico de salud. Entonces, aquí, ¿cómo se maneja? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, tienes toda la razón. Digamos, regresando a la pregunta que me hiciste hace ratito, justo antes de esta, de que ya o sea, de que ya eres irresponsable si no usas los anticonceptivos. O sea, es una cuestión en donde ya el que te ofrezca un método anticonceptivo ya no es, oye, ¿qué método anticonceptivo vas a querer? Sino es, ¿con qué te vas a cuidar? Ya sabes, esa es la frase que usan todos los ginecólogos, ya sabes, como cuidarte y eso sea prevenir embarazo. Claro, desde ahí tienes toda la razón. Y pues eso es muy impresionante porque es algo que ya se da por hecho. O sea, eso es una cosa más en donde pues te das cuenta que estamos perdiendo esta batalla. Se da por hecho que las mujeres pues van a tener relaciones con sus novios o no sus novios con quienes vayan a tener y que las mujeres casadas también pues que se tienen que esperar y tienen, o sea, el default, lo que se da por hecho es usar anticonceptivos. Y para las niñas que no se han casado, como que a veces en la consulta digo es difícil y no se juzga a nadie, se reciben a todos y en lo que se pueda ayudar se ayuda. Obviamente yo nunca receto anticonceptivos ni nada, pero si se da la oportunidad a veces les comento así, oye, ¿y en qué te va a ayudar empezar tu vida sexual ahorita? O sea, ¿por qué la quieres empezar ahorita, antes de casarte? Cuando las niñas empiezan su vida sexual, pues saben que es difícil. O sea,
tienes que querer realmente hacerlo, o sea, no es una cosa que se da tan natural como en las películas te lo pintan. Es algo pues muy traumático, no solamente pues, anatómicamente, pues de que esté todo cerradito, sino también como psicológicamente, espiritualmente, estás dando algo que es un poco desgarrador. Y ellas, pues el cuidarte realmente sería, pues espérate a que sea la persona indicada, o sea, la persona con la que te cases, que te dé toda la parte, toda la parte que te entregue su vida y pues con la entrega de la vida y del espíritu, pues vaya la entrega del cuerpo. Y es que realmente, pues, empezar una vida sexual antes de casarte no va a arreglar ninguno de tus problemas, ni va a hacer que él se enamore más de ti. Al contrario, suele tener el efecto contrario, igual en poco tiempo. Es una cosa muy aparatosa en donde él se va a olvidar de ti y va a pensar nada más en sus relaciones y estas cuestiones. Y eso yo creo que es algo que tenemos que buscar los católicos de aclarar. O sea, no solamente porque los anticonceptivos tengan efectos pues, deleterios en la salud, que sí los tienen, y a veces no. O sea, hay niñas que en el momento en el que dejan de tomar el anticonceptivo se embarazan y, y a veces lo toman como un triunfo, ya sabes. Yo en el momento en el que dejé me embaracé la primera, ya sabes, y sí, pero el daño de los anticonceptivos no solo es a tu cuerpo. O sea, es una cosa muy... entre esposos condiciona la entrega en el sentido en el que sí quiero tener relaciones contigo, quiero esto de ti, pero no quiero lo que salga de ti. O en este momento no... Y sí fracciona. De hecho, por ejemplo, lo que se comenta mucho en Humanevite es que para que una relación sexual sea pues digna y válida, obviamente dentro del matrimonio, tiene que haber la columna de la unión, o sea, tiene que ser un acto unitivo y tiene que haber la columna de la procreación. En el momento en el que se rompa una de estas dos columnas, el acto pues pierde dignidad. Y justamente los anticonceptivos rompen, o sea, lo que se dice tradicionalmente es, pues, bueno, pues si tú usas anticonceptivos, pues tienes la unión, porque pues, hay una relación sexual, pero cortas procreación, entonces ya se pierde la dignidad del acto. Pero es incompleto. Al tú romper procreación, rompes también unión, porque condicionas la entrega. Entonces, eso en cuanto a cuidarse con anticonceptivos, tanto en solteras como en casadas, el cuidarte debería ser pues, la castidad bien llevada, la castidad en el noviazgo y la castidad en el matrimonio, que pues, sabemos que la castidad en el matrimonio pues, tampoco es la abstinencia, es tener una vida sexual acorde a lo que te toca. Claro. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ya sé. La de la responsabilidad. No, creo que sí, ya fue lo de cómo funcionaban los antiimplantatorios y esto. Que no, o sea, perdón, que no forzosamente te hacen daño físico los anticonceptivos a todas las mujeres, pero lo que sí hace daño es en la unión, ¿no? En la unión, en la relación. Sí, la parte unitiva, y bueno, también hay efectos, o sea, generalmente los anticonceptivos pues utilizan una progesterona que es sintética, no todos, pero pues los más comerciales y los típicos, donde tienen un efecto un poco como de retener líquidos, tienen un poquito de efecto a veces de que elevan la hormona masculina, algunos tienen un efecto como que hay como una combinación, como efectos cruzados de diferentes hormonas, que pues sí, te pueden sacar acné, te pueden hinchar, te puedes subir de peso, pues nada más de retener líquidos, puede ser que te sientan muy mal, aumentan un poquito la grasa visceral, todo eso lo tienen. Pero pues hay unas que salen bien libradas, que les sientan pues bien, y aunque hicieran un anticonceptivo que no tuviera ninguna reacción adversa, pues es lo que comentamos, o sea, sí condiciona la entrega del acto 100%. Perfecto. A mí, haz de cuenta, como que una de las cosas que más me impacta es esto que dices, que no son anticonceptivos, sino que la mayoría son antiimplantatorios. Uh-huh. Exactamente, sí. ¿No? Entonces, yo no sé si todas las mujeres, o sea, yo no sabía eso hasta, bueno, hasta que me metí a lo de la maestría y todo esto, pero es algo muy fuerte, ¿no? Ahora que yo soy mamá y eso, como que sí, es algo muy fuerte. Sí, Deja que tú,
deja tú lo de tu cuerpo, o sea, como que dices, ay, pues no importa, ¿no? Y pues que retenga líquidos y que no sé qué, pero el hecho de que estés involucrando pues la muerte de otro ser es súper fuerte. Entonces, ¿qué opciones tenemos como católicos? Bueno, pues, gracias a Dios existen pues unos métodos donde tú puedes reconocer la fertilidad. Hay ventanas de fertilidad que también dicen biomarcadores, en donde así como una gripa hace que te salgan mocos, así como eh, el hecho de estar en una etapa fértil y los cambios de hormonas, pues también van a producir efectos en el cuerpo que pueden ser pues visibles, medibles, que pues hablan de fertilidad o no fertilidad. El primero que se utilizó, que era muy bueno, pues ya ahorita es obsoleto, es el ritmo. O sea, en su momento fue lo máximo, o sea, y tenía chiste, ¿eh? No era como las abuelitas decían, o sea, tienes que tomar ciclos de 6 meses. Aquí tengo la fórmula, de hecho, del ritmo. Ahorita en lo que se las pongo, porque o sea, es complicada, no creen que es tan sencillo de... No, por eso la gente no fue como muy aceptado porque no era sencillo. No, el ritmo tiene su chiste. Mira, aquí está la regla. Los ciclos deben tener una variación de duración menos de 10 días. Es el único para el que tienes que ser regular. Aclaro, o sea, eso de que tienes que ser súper regular para tener un método natural es un súper mito, porque se basa en los biomarcadores. Pero bueno, para el caso del ritmo, sí tienes que ser regular. Entonces, en los últimos 6 ciclos, el primer día fértil es la duración del ciclo anterior más corto de entre los 6 meses, menos 19 días. Y el último día de fertilidad es el último día, la duración del ciclo anterior más largo, menos 11 días. No, ahí ya me perdiste, pero, o sea, claro que no. O sea, lo que voy es, o sea, no era tan sencillo, o sea, habían otras dos fórmulas. Otra es que los ciclos, o sea, para las mujeres que tenían ciclos entre 26 y 32 días, se consideraban días fértiles del día 8 al 19. Y hay otras dos fórmulas, pero lo que voy es que sí tenía su chiste, no era simplemente... Pero bueno, ese ya es obsoleto porque se basa en predecir. Y pues ya tenemos otros métodos en donde tú puedes medir en ese momento cómo está la fertilidad. Otro método, el siguiente como que muy utilizado, y estos son como los de generaciones más viejitas, es uno de temperatura basal. Y este se basa en que cuando la progesterona aumenta, o sea, la progesterona de hecho empieza a aumentar poquitito antes de la ovulación, y en la ovulación, pues como 6 días después de la ovulación es que va a tener el pico, pero el aumento de progesterona aumenta la temperatura, más o menos 0.2 grados, y eso tú lo vas midiendo en una gráfica, en un termómetro pues, súper sensible, y en el momento en el que dices, como que notas perfecto, las gráficas es perfecto cómo aumenta la temperatura justo en la ovulación, dices, ya ovulé, y en el momento postovulatorio ya se consideraban días fértiles. De aquí, de este y del ritmo, salieron otros métodos tipo el baby comp. El baby comp, ¿lo han escuchado hablar? Sí, ese Una me tocó a mí maquinita que como te mide cuando me la casé, temperatura. hace como 20 años. Ajá. Sí. Pues justamente se basan en medir la temperatura, pero te mide varios ciclos para que también haga un cálculo como algorítmico, entonces combina el ritmo y combina la temperatura basal. Y con ese te va a dar los días fértiles. Yo creo que la gran ventaja de ese es que te dice si eres fértil o no. O sea, porque en los otros como que tú lo tienes que interpretar. Y hay muchas niñas que eso les choca, o hay mujeres que no les gusta nada. O sea, porque dicen, a mí no me gusta yo tener que decidir. Es como mucha responsabilidad. Asumir la Exactamente. responsabilidad. No, la responsabilidad la tiene la máquina. Exacto. Él se equivocó. Tal cual, 100%. Entonces, ese pues lo recomendaría para las niñas que de verdad digan, no, yo no quiero yo decidir. O sea, yo quiero que la maquinita me diga. Pero pues ese ya es un método pues ya muy superado con los del moco cervical. Los del moco cervical pues hay 3 principales. Está pues el método de la ovulación Billings, que igual el doctor Billings, no me acuerdo si fue a Pablo VI o a Juan Pablo II,
le pidieron al doctor Billings, que era neurólogo, imagínense, en Australia, que diseñara un método pues, como para reconocer la fertilidad y que no fuera necesario y que no se usara la píldora anticonceptiva, o sea, esto por ahí de los 60. Y pues súper brillante, el doctor Billings vio que en el moco cervical, como el estrógeno, o sea, cuando se va a dar la ovulación, el óvulo pues va creciendo gradualmente, no es como que de ser un óvulo chiquitito, de repente se ovula y se rompe. Entonces empieza siendo un óvulo muy chiquitito, inmaduro, que va creciendo poco a poquito, va creciendo poco a poquito, crece un poquito más, crece bastante más, ya está bastante grande, ya está enorme junto a la... Mide, imagínense, 20 milímetros, un folículo maduro, o sea, crece muchísimo, que de empezar creciendo una celulita chiquitita rodeada por otras celulitas, pues crece hasta 2 centímetros, para ya finalmente explotar y que sea la ovulación. Pero el que produce el estrógeno es justamente este folículo. Entonces, cuando el folículo está chiquito, está lejos de ovular y los estrógenos son bajos. Conforme va creciendo un poquito más, pues se va acercando la ovulación y el folículo pues va a producir más estrógenos. Después crece, pues produce más estrógenos, crece más estrógenos. Entonces, el doctor Billings vio que el moco cervical cambiaba según la concentración de estrógenos. Entonces, cuando los estrógenos están muy bajos, las mujeres pues no tenían moco, no se estimulaba ninguna glándula, o sea, nada que secretara del cervix, del cuello uterino, entonces estaban secas. Estrógenos bajos quiere decir seco y quiere decir que no hay ningún folículo que esté, o sea, que esté cercano a ovular, o sea, que esté grande como produciendo estrógenos y cercano a ovular. Pero pues este es un proceso pues que dura varios días, o sea, ya después, digamos, un folículo que ya te está midiendo más o menos 13 milímetros, 10 milímetros, ya es un folículo bastante grande, y ahí empieza a tener una producción de estrógeno que en el cuello ese estrógeno en el cuello genera un moco que empieza siendo pegajoso. Después, conforme va aumentando el folículo, pues aumentan los estrógenos y pues se va cambiando a un moco húmedo. Después lo sientes ya mojado, después el siente ya resbaloso, después el siente súper resbaloso. ¿Y qué creen? Cuando ya se eleva la progesterona por la ovulación, la progesterona hace un tapón de moco. Entonces, cuando tú detectas de un día resbaloso, quiere decir que los estrógenos están bastante altos, y al día siguiente está seca, quiere decir que ya se elevó la progesterona que habla de ovulación. Entonces, quiere decir que en el último día que estuviste resbalosa, ovulaste. O un día más, un día menos, 2 días más, 2 días menos, pero pues en ese rango de esos días ovulaste por ese cambio de estrógenos muy altos con un moco muy resbaloso a estar seca por el tapón que hace la progesterona que se eleva por la ovulación. Y basándose en ese principio, es que está el Billings y el Creighton. El doctor que inventó el Creighton es el doctor Thomas Hilgers. Él estuvo en Australia con los doctores de Billings. Usó muchos de los experimentos del doctor Billings y se regresó a Estados Unidos aprendiendo un poco pues de que el Billings se había desacreditado mucho porque pues todas las abuelitas eran expertas en Billings pero nunca habían graficado, o sea, no sabían nada del Billings y decían, yo te enseño el Billings, no te preocupes. Y pues no, eso no es el Billings, o sea, si no te enseña un instructor el Billings, si no graficas, si no pones tus observaciones todos los días, no llevas el Billings. Es un súper método. Y bueno, dado que se desacreditó tanto el Billings, pues el doctor Hilgers pues lo estandarizó al 100%, o sea, se ocupó mucho en saber qué tipo de moco es cuál, ponerle un nombre a cada moco, qué significa cada moco, etc. Ese es el Creighton. O sea, digamos que el Creighton, el andamiaje del Creighton es el Billings, pero sí, perfeccionado. Exactamente, es perfección. No puedo decir que uno es mejor que otro. O sea, yo creo que los dos son excelentes y los dos son buenísimos realmente. Yo creo que depende del perfil de las pacientes
o sea, no sé, y también una manera en la que los podemos comparar es como coches, un coche. Entonces, el Billings es pues un coche que te lleva, o sea, los dos son coches buenísimos, tampoco lo quiero comparar así, pero el Billings, por ejemplo, una niña ¿Existe que, alguna diferencia, Fer, entre estos dos? sí, la Porque yo, principal, porque yo como mujer me iría por uno o me iría por otro. Porque, como claro, dices tú, o sea, depende de la mujer. Entonces, exacto, depende del perfil. Por ejemplo, yo creo que una niña que, o sea, yo creo que lo que es increíble del Creighton es el acompañamiento que te dan las practitioners. Tú tienes una instructora que se llama, bueno, su posición se llama practitioner, y ella tienen un proceso de formación de 2 años, o sea, están muy preparadas, y ella se va a dedicar a decirte si el moquito amarillo raro que sentiste, pues ponerle nombre y apellido a ese moco. El decir, no, es que ese moco, no sé qué amarillo que tuviste ahí, es un 6Y. Y como doctor es muy cómodo, por ejemplo, pues que una paciente que te llega pues con Creighton, pues ya sabes perfecto que si ya le puso 6Y, pues seguramente la practitioner le dijo que ese era ese moco específico. Pero sí he visto que hay pacientes que pues como que se estresan demasiado en saber si es el moco 6Y o a lo mejor en realidad es un moco G o en realidad que se vale, ya sabes, o sea, se vale que te estreses por eso, que de repente pues se tiende a hacer como que digo, depende la cosa personal, pero si como que crece este estrés en donde la paciente pues se estresa un poquito, las practitioners son excelentes y generalmente todas son buenísimas, pero a veces pues se puede hacer una relación de un poquito de rivalidad en el sentido de queremos trabajar por ti, por poner tu gráfica lo más acertada posible, pero a veces pero a veces ese estrés puede ser demasiado en algunas pacientes. En esos casos yo creo que el Billings es una gran opción en donde no se fija tantos específicamente qué moco es, sino como en los cambios que va teniendo de un moco a otro moco, a otro moco, a otro moco. Entonces, por ejemplo, para el Billings, un buen moco es un moco que tenga una duración variable y que sea cambiante, o sea, que sea como es un reflejo para el Billings de los estrógenos, pues que empieces por pegajosa, te pasas a húmeda, mojada y resbalosa. En el Creighton no se fijan tanto en eso, el Creighton es más, pues ver qué moco es, o sea, qué tipos de mocos tuviste, juntar los mocos que tuviste, sacar el promedio de esos días y con esos hacer un mucus score, en donde valora la calidad de ese moco, que a mí me ayuda y me sirve pues para ver si podemos dar algo para mejorar ese moco. Pero en el Billings, pues la NAPRO, finalmente, que ahorita hablamos de ella, se basó en el Creighton, digamos, lo natural es usar el Creighton, pero pues yo creo que estamos en el mismo barco todos, o sea, yo creo que o sea, no debe haber o sea, disputas, ni peleas, ni que nos tiremos entre nosotros, y pues somos poquitos y nos creemos. Yo creo que debemos jalar parejo, hacer equipo y pues tomar las ventajas de cada método, y si una paciente que lleva Billings le gusta el Billings, pues traducirle el Billings a lo que se aprovechar para pues, lo de NAPRO pues con Billings, obviamente con un poquito de mayor esfuerzo en estar traduciendo y tratar de tú identificar qué mocos. O sea, no es tan exacto como el Creighton, pero pues lo puedes hacer perfecto. Y otro método, un método más, perdón, que te quiero comentar, es el sintotérmico, donde ocupas el moco cervical y la temperatura basal. Ese se basa en que tengas 2 marcadores siempre. Entonces tú tienes tu termometrito con el que detectas perfecto pues la ovulación y tienes también el moco. Entonces es padrísimo ver cómo en el último día de resbalosidad coincide con el aumento de temperatura. Entonces ahí no te despierdes, o sea, no hay duda, tienen los 2 marcadores y pues si por ejemplo estás de viaje o lo que sea y si te acaba la pila del termómetro, si quieres tener otro biomarcador, también utilizan algo de la posición cervical, que es opcional, o sea, si no quieres, lo puedes no hacer y es un método, la verdad, también súper efectivo. Digamos que para espaciar los nacimientos es el que tiene el índice actual más bajo, pues porque ocupa estos 2 marcadores, pero
Y también a lo mejor una paciente que es muy toqui dice, no, es que yo quiero estar segura y también me quiero tener la temperatura. Pues exacto, el sintotérmico es para ti, ya sabes. Sé que lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer perfecto. Entonces, yo creo que todos son increíbles. Hay muchas opciones. Y la cuestión es, pues, investigar, ver cuál se adapta a ti, a tu personalidad, para no estar brincando de método en método, porque pues toma un tiempo aprenderlos. O sea, se calcula más o menos que en un mes vas a detectar la ovulación, máximo en 2 meses, con cualquiera de estos 3 métodos. Pero pues sí requieres un periodo de entrenamiento aprenderlo, pero es una inversión para toda la vida productiva, o sea, es buenísimo. Oye, Fer, ahorita dices que requiere tiempo, pues es que todo requiere tiempo. Cuando nos bajan las mujeres, en lo que te regulas y ver cuándo te va a bajar y no te va a bajar y cada cuánto tiempo, pues requiere tiempo en estarte observando para ver, ¿no? En lo que Claro, desde los 100%. 12, 13, 14, 15 años, pues te vas conociendo. Ahora, si llegara una chavita, ¿no? Contigo y te dice que se va a tomar quiere un método, digamos que ya está casada y que quiere cuidar de alguna manera, ¿cuál le dirías que es una de las ventajas principales de los métodos naturales sobre los artificiales antes de pasar a lo que nos platiques de naprotecnología? Uh-huh. Bueno, pues lo principal es que el hombre se involucra, eso es increíble. O sea, las mujeres no se embarazan solas, porque son las que se tienen que encargar de eso, ¿están de acuerdo? De acuerdísimo. Y chutarse todos los efectos adversos y todo para estar siempre listas para el hombre. Involucra al hombre, ese es uno de los principales. El hombre también tiene sus tareas de recordarle a la mujer. O sea, era muy chistoso porque cuando nos casamos mi esposa y yo, pues empezamos a llevar el Billings y de repente Ana pegaba los stickers y de repente yo, y los que estaban todos chuecos los había pegado yo y los que estaban derechitos. Pero pues te involucras en ese sentido, está Claro. padre. También sabe el hombre cómo está la mujer anímicamente y qué tanto Claro. está. Y entonces ya sabes si llegar con una flor o con una opción de una serie de Netflix. Aventarle un chocolate a distancia, a una distancia sana. Exacto. No, y pues os digo, yo te diría lo principal, digamos, en un contexto católico es que pues no atenta, o sea, la iglesia los permite, o sea, la iglesia son los métodos que permite, o sea, en Humanae Vitae es muy claro en cuanto a que sí puedes usar métodos que se basen en el reconocimiento de la fertilidad y tener relaciones que se prevean infértiles para espaciar los nacimientos por motivos graves. Eso también lo especifica, o sea, creo que yo nunca recomiendo un método natural como para espaciar los nacimientos, porque yo no sé si son motivos graves o no. No juzgo quienes los tengan. Es una cosa muy personal y muy del corazón, pero pues eso también hay que aclarar, que los métodos naturales también, pues, o sea, no son anticonceptivos y el usarlos no estás haciendo nada malo, pero también en el fin pueden ser usados como métodos anticonceptivos. Y otra cosa buenísima, bueno, digamos, como católicos, debería ser digamos, alguien que no sea católico y que no crea, pues no está condicionando la entrega. Eso para mí es increíble. Te acepto a ti con tu fertilidad, te acepto a ti con ciclos en donde solamente eres fértil, pues el óvulo solo dura entre 12 y 24 horas, pero bueno, el espermatozoide puede durar hasta un máximo de 5 días, 3 días habitualmente. Entonces, eres fértil de 3 a 5 días al mes y te acepto como eres. Y si ahorita tenemos motivos para espaciar, te acepto completa. Y si llega a pasar algo, que son muy seguros, o sea, tienen un índice de Pearl buenísimo. Ahorita les digo los índices de Pearl, aquí los digo. Pero como que no hay una condicionalidad, o sea, es incondicional la relación sexual y eso mantiene esa unión, va con la dignidad del acto, no cierras ni a la unión ni a la procreación, se involucra el hombre, la mujer se conoce muchísimo más, o sea,
es increíble cómo se conocen, incluso, por ejemplo, pacientes que no se pueden embarazar, el hecho de llevar un método de reconocimiento de la fertilidad les ayuda a ver la maravilla que es su cuerpo. O sea, cómo el ciclo hormonal, pues, está en todo el cuerpo. O sea, está, pues, en el cuello cervical con los mocos, en el endometrio, en los ovarios, en las mamas. O sea, pues, duelen las mamas un poquito antes de que te bajes, muy normal. En el cerebro, en el humor. O sea, tu cuerpo es una maravilla y está todo súper coordinado y te ayuda a identificarlo, a ver cómo funciona. Y para las pacientes de infertilidad, aparte de que nos ayuda a reconocer, pues detectar cualquier falla, o sea, la información que te da es enorme, es muchísima. Aparte de que te dice si hay alguna falla, como que esta parte de ver la maravilla que es su cuerpo les ayuda a reconciliarse muchísimo con su cuerpo. Y como que ver que pues, si no están pudiendo tener hijos, pues es porque Dios todavía no lo quiere, pero que su cuerpo es una maravilla y que no hay nada malo. O sea, digo, hay algo, detallitos que se pueden corregir para ser un poquito más fértiles, pero que realmente no hay nada malo con ellas en ese sentido y que el cuerpo es una maravilla. Oye, Fer, nos quedan 5 minutos, ha estado súper interesante. ¿Me Ujú. podrías platicar qué es NAPRO? Y aquí nos pusiste en una de los temas que nos mandaste. ¿Cuál, cuál sería tu recomendación final? Pero antes, Ok. platícanos qué es NAPRO, porque sí, oímos NAPRO por todos lados y entre Creighton y NAPRO estamos todos hechos bolas. Ujú. Bueno, la NAPRO es una corriente que hizo el doctor Hilgers, pero pues más que una corriente, como decía Joaquín Ruiz, me decía esto, es como un modo de pensar. O sea, no es una manera de pensar en que o sea, en donde como que la fertilidad, eh, en donde la infertilidad es un síntoma de una enfermedad. O sea, lo normal es que te embaraces. Entonces, si no te puedes embarazar, no es como que sustituye el acto sexual para que te embaraces a toda costa, sino es, vamos a diagnosticar, está mal, vamos a y vamos a restaurar. Empezamos por la parte hormonal, pidiendo niveles hormonales en las diferentes etapas del ciclo. Para esto es indispensable un método de reconocimiento de la fertilidad. El método está diseñado para el crédito, pero pues se puede traducir, si ya trataste el crédito y no te funcionó, pues se puede traducir con otros métodos. Vamos pidiendo niveles hormonales de los diferentes días y vamos llegando a metas hormonales. Entonces, a veces lo único que falta es un poquito de progesterona en la fase lútea, después de la ovulación, para que cuando llegue el embriocito, que sí se puede implantar, o sea, que la progesterona le dé el apoyo al endometrio para que se implante. Y a veces, simplemente dando progesterona, pues se pueden embarazar, algunos casos, todo es individualizado. Entonces, restaura la parte hormonal, la primera parte de ciclos anovulatorios, ciclos anovulatorios, los ácidos ovulatorios, da soporte hormonal en las diferentes etapas para como que dirigidamente corrijas cada etapa. La segunda parte es la restauración pues anatómica y estructural, en donde pues si ya corregiste esto y no se embarazan, pues a lo mejor hay una trompa está torcida, ojalá así por endometriosis, entonces pues cirugía, pues despegar la trompa y pues alinearla y dejarla lo mejor posible, quitar la endometriosis que sea necesaria, quitar pólipos adentro del útero, miomas, todo lo estructural que se puede corregir. Y la última parte, yo creo que es igual o la más importante, que es esta restauración emocional. O sea, es una herida muy grande no poder embarazar. Nadie está preparado a que no te puedas embarazar, y el hecho de que ya tengo todo listo para embarazarme y no me puedo embarazar, es un shock súper fuerte. Entonces, pues también trabajar esa parte espiritual de saber que Dios es bueno y si Dios no te ha mandado hijos es por algo, y es saber que es lo mejor para nosotros, y pues tener el fiat de María, que fiat es hágase en latín, entonces hágase en mí según tu palabra, y el fiat de cada Padre nuestro, fiat voluntas tua, o sea, hágase tu voluntad en la tierra, y aceptando la voluntad de Dios, sabiendo que nosotros no lo podemos controlar, o sea,
tanto los doctores, por más que queramos, como las pacientes, por más que quieran, por más que nos aferremos, eso no va a hacer que se embaracen. Y la ventaja de NAPRO es como trata de diagnosticar y tratar enfermedades, pues aunque no te embaraces, pues habremos detectado una enfermedad que podemos tratar, en donde la vamos a tratar de curar y te vas a sentir mejor. Entonces, eso es lo padre. Oye, Fer, y entonces por eso me hacía bolas, porque entonces NAPRO va de la mano con Creighton. 100%. Ok, y si a mí me gusta esta mentalidad NAPRO, pero me acomoda mejor el Billings, ¿se puede? Sí se puede, o sea, pero pues hay que traducir un poquito como los mocos. Pero, por ejemplo, con el Billings detectas perfecto la ovulación, el día cúspide, que para el Creighton es el día pico. Okay. Y pues sobre esos días nos vamos orientando para pedir los niveles de laboratorio, para ir dando los reemplazos hormonales. Entonces sí se puede. Honestamente sí se puede. Oye, Fer, y entonces una última recomendación a todas, no nada más las mujeres, sino a todos los hombres que deciden, ¿no? Tener una vida sexual activa y que están a punto de tomarse anticonceptivos. ¿Qué les dirías? O sea, si los tuvieras ahí a la parejita en tu consultorio, Exacto. ¿qué les dirías? Porque finalmente, pues tu labor, creo que tu labor fácil es la de ser doctor. Pero la parte difícil es como llegarles al corazón para decirles, yo, o sea, te puedo recomendar con quien quieras que te dé lo que sea, pero estoy encargado no nada más de tu salud física, sino de tu salud emocional. Yo no te puedo dar algo que vaya a encontrar, o sea, que ya sé que va a fracturar esa unión, ¿no? Entonces, creo que la chamba más difícil que tienes es esa, ¿no? Ser como Claro. doctor de cuerpo y alma, ¿no? Ser doctor del alma. No, no, sí, y saber que, pues, o sea, pues que habrá gentes que quieran hacerlo y gentes que no, o sea, ni Jesús, bueno, no, ni sí, Jesús es Dios y es perfecto y todo, pero Jesús no tenía un índice de conversión del 100%. O sea, ahora los del Sanedrín y todos los que le tiran, o sea, los fariseos que les caía gordos, pues habrá gente que pues, hablan de su corazón y querrá escuchar y gente que no. En la residencia, pues fue muy duro, pues, digo, hasta que fui a Puebla, pues hubo mucha luz de encontrar a gente que pensara como yo en ese sentido, pero toda la No, residencia. fue un oasis, ¿no? Para ti, me imagino. Fue un No, oasis así de 100%. respiro, de recobrar fuerzas. No, claro, y digo, en el Ángeles Lomas tuve maestros increíbles, buenísimos, que fueron lo máximo, pero no compartían esta visión. Digamos, como una vez fuimos a un reconocimiento al doctor Fernández del Castillo, y pues ya era mi profesor en la UP, y yo, doctor, estoy muy solo, y así me empecé a llorar así Pues con sí. él, y pues como era él, pues me recibió increíble, era lo máximo, eh, pero sí, ay, ya se me olvidó pues, ¿qué les digo? ¿Qué les recomiendo? Pues yo creo que la principal recomendación que les puedo decir es que le tiren a lo mejor. O sea, la verdad es que Dios siempre nos da una opción de seguirlo sin reservas, sin, o sea, seguir un camino directo. Él siempre está en un camino directo. O sea, no tienen que elegir entre dos males el menos peor. Siempre va a haber un camino que nos va a poner Dios lleno de luz, lleno de Él. Y nosotros no hacer lo que nos corresponde en la etapa que nos corresponda. Si no estás casada y te estás súper preocupada de que te puedas embarazar, pues no tengas relaciones sexuales, no estás en la etapa de tener relaciones sexuales. No te va a corregir nada, te va a hacer la vida mucho más difícil. Aspira a lo mejor, que es esperarte a que te cases. Y eso por un lado, o sea, siempre hay una opción de seguir de lleno a Dios. Si no te puedes embarazar y todos los doctores te ofrecen in vitro, pues ya sabes que existe NAPRO. Ya sabes, o sea, NAPRO es una opción en donde, o sea, el fundador, el doctor Hilgers, pues es un católico muy fervoroso en donde pues, se garantizó que todo el método y todas las estrategias no fueran en contra de la dignidad de la persona y del acto y pues darle gloria a Dios en el proceso. O sea,
mi principal consejo es soltar el control. O sea, deja el control, tanto de no embarazarme como embarazarme. Y también incluso las instructoras de Billing, las practitioners, instructoras de térmico, no se obsesionen con el porcentaje de efectividad y que si no sé qué, que si no sé cuánto. Sé que eso a veces ayuda un poco a vender el método, pero no es el fin del método. No, eso es o sea, podemos caer en una mentalidad anticonceptiva con un método natural en donde nosotros queremos controlar. Como doctor Napro también puedes caer en querer controlar si se embarazan o no y no nos toca. El único que va a decir si se embarazan o no es Dios. Nosotros, con los esposos, con las parejas, con quienes nos visitan, pues vamos a hacer un equipo por corregir todo lo corregible para que se puedan embarazar. Pero quien va a decir si se van a embarazar o no, sí. O sea, como dicen, ¿no? Cuando te tocan, aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas, entonces soltar el control. Ese es el mejor consejo que podemos dar y ponerlo todo en manos de Dios. Oye, aparte, ¿nos podrías dar tus datos de contacto? Sí, ahorita bueno, ya tengo Instagram. Ahorita hace como 15 días es doctor.fernandourquiza. Ahí tenemos los datos y pues también estamos dando consulta pues, de NAPRO, de ginecología. Ya terminé ginecología, estoy ahorita nada más en lo de esto de cirugía, la alta especialidad de cirugía endoscópica. Estamos dando consulta en el Ángeles, México, en Clínica NAPRO Ciudad de México. También está la Clínica NAPRO de Puebla. Y pues no duden en contactarnos si necesitan pues, ayuda en lo que sea, necesitan de ginecología. Perfecto, no, me encanta, Fer, te agradecemos mucho tu tiempo, tu paciencia, tus estudios. Le diste al clavo, soltar el control. O sea, creo que uno de los pecados o pues del mal contemporáneo es que ser totalmente independiente y autónomo, ¿no? Claro, No, pues, 100%. Es soberbia. que caigamos redondito en estas prácticas que no son buenas para el ser humano. Como dices tú, y me lo llevo en el corazón, buscar lo mejor, ¿no? Buscar el camino Buscar lo mejor. al cielo. Y siempre hay una opción. Siempre No, con todo gusto. Muchas gracias, Luz Mari. Gracias, bueno, Claudia. pues yo los invito a que vayan a visitar a Fer y que les dé una buena orientación en su vida sexual porque vale mucho la pena porque da paz en el alma. Bueno, Clau, fue un gusto verte, nos vemos el próximo martes, lo espero con ansia. Los días martes son de mis días favoritos, como pueden ver. Y muchas gracias a los dos. Clau, despídete del programa. No, pues muchísimas gracias por explicarnos de una manera tan clara y sencilla y con tanto amor y entusiasmo todo este tema. Y pues un abrazo a todos, nos vemos el próximo martes, donde se quedó pendiente un tema de conversaciones difíciles, entonces ahora vamos a aprender a escuchar. Buenísimo. ¿Sí? Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.